Creo que es mejor que no vengas al cumpleaños de mamá. Eres demasiado pobre, dijo mi hermano con desprecio. Solo asentí y cancelé los $2,000 que iba a enviar. Esa noche, cuando llegaron al restaurante, los esperaba una sorpresa. Mi nombre estaba en el letrero. Bienvenidos a mi local, dije. ¿Su mesa? Cancelada. Siempre he sido el que carga con el peso de la familia. Desde que era adolescente, me aseguré de que las cuentas se pagaran, de que la nevera estuviera llena, de que mis padres tuvieran lo necesario para salir adelante. Mi hermano, en cambio, siempre fue el centro de atención. Para mis padres, él era el carismático, el que brillaba en las reuniones, el que siempre tenía una historia divertida que contar. Yo, en cambio, era el serio, el responsable, el que no destacaba porque estaba demasiado ocupado asegurándome de que todo funcionara, pero nunca me quejé. Pensé que era mi papel, que así debía ser. Tenía 32 años cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Era un jueves por la tarde, y estaba revisando los números de mi restaurante. Había abierto el lugar hace 3 años, después de ahorrar cada centavo que ganaba en trabajos que nadie quería. El restaurante no era lujoso, pero era mío. Cada mesa, cada silla, cada plato en la cocina tenía mi sudor detrás. Estaba orgulloso, aunque mi familia apenas lo mencionaba. Para ellos, mi éxito era invisible, algo que no encajaba con la imagen que tenían de mí, el que siempre estaba ahí para ayudar, no el que construía algo propio. El teléfono sonó, y era mi hermano. Su voz tenía ese tono arrogante que siempre usaba cuando quería sentirse superior. Oye, sobre el cumpleaños de mamá, creo que es mejor que no vengas. Es en un restaurante caro, ya sabes, y, bueno, eres demasiado pobre para eso. No queremos que te sientas mal. Hizo una pausa, como esperando que le agradeciera su consideración. Sentí un nudo en el estómago, no por tristeza, sino por rabia. ¿Demasiado pobre? Él no tenía idea de lo que yo había construido. Nunca preguntó, nunca se interesó. Para él, yo seguía siendo el mismo chico que pagaba las cuentas de la casa mientras él se gastaba el dinero en ropa y fiestas. No dije nada al principio. Solo asentí, aunque él no podía verme. «Está bien», murmuré. «No iré». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. En mi escritorio había un sobre con un cheque de $2,000 que planeaba enviar a mis padres como regalo para el cumpleaños de mi mamá. Siempre lo hacía, cada cumpleaños, cada Navidad, cada emergencia. Siempre era yo el que ponía el dinero, el que resolvía los problemas. Pero esa vez, algo dentro de mí se rompió. Tomé el cheque y lo guardé en un cajón. No iba a enviar nada. Esa noche, mientras revisaba las reservaciones del restaurante, vi el nombre de mi hermano en la lista. Había reservado una mesa para 8 personas, la más grande del lugar, para el sábado, el día del cumpleaños de mi mamá. Me reí solo, porque él no tenía idea de que ese restaurante caro al que no quería que fuera era mío. Había abierto el lugar con mis ahorros, sin pedirle un centavo a nadie, y lo había convertido en uno de los sitios más populares de la ciudad. Pero mi familia nunca lo visitó. Nunca les interesó. Decidí no decir nada. Si querían jugar a despreciarme, yo también podía jugar. Llamé a mi gerente y le dije que cancelara la reservación de mi hermano. Pero no les avises, añadí, que lo descubran cuando lleguen. Sabía que no era el plan más maduro, pero después de años de ser tratado como el segundón, quería que sintieran, aunque fuera por un momento, lo que era quedarse fuera. El sábado llegó, y yo estaba en el restaurante desde temprano. Me aseguré de que todo estuviera perfecto, las luces, la música, las mesas impecables. Había un letrero en la entrada que decía bienvenidos al local de mi nombre. Nunca lo había puesto antes, pero esa noche quería que quedara claro. Quería que supieran que este lugar, este éxito, era mío. A las 7 en punto, vi el auto de mi hermano estacionarse afuera. Mis padres bajaron, junto con mi hermana menor y un par de tíos. Todos iban vestidos como si fueran a una gala, riendo y hablando alto, como si el mundo les perteneciera. Mi hermano lideraba el grupo, entraron al restaurante, y el ambiente cambió. El recepcionista, siguiendo mis instrucciones, les dijo con una sonrisa amable, «Lo siento, pero su reservación fue cancelada». Mi hermano frunció el ceño. ¿Cancelada? Eso es imposible. Hablé con ustedes hace días. El recepcionista se mantuvo firme. «Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna mesa disponible para su grupo esta noche». Mi mamá empezó a quejarse, diciendo que era su cumpleaños, que cómo podían hacerle eso. Mi hermana, siempre buscando atención, sacó su teléfono para grabar, diciendo que iba a exponer al restaurante en las redes. Fue entonces cuando salí de la oficina. Caminé hacia ellos, con mi delantal puesto, y dije con calma, «Bienvenidos a mi local». La cara de mi hermano cambió en un segundo.
Pasó de la arrogancia a la confusión, y luego a algo que parecía vergüenza, aunque no estoy seguro de que él sea capaz de sentirla. Mis padres se quedaron mudos, mirando el letrero con mi nombre como si no pudieran creerlo. Mi hermana bajó el teléfono, sin saber qué decir. ¿Su mesa? Cancelada, añadí, repitiendo las palabras del recepcionista. Tal vez la próxima vez piensen 2 veces antes de asumir que soy demasiado pobre para estar en un lugar como este. No grité, no hice un escándalo. Solo los miré a los ojos, uno por uno, y luego di media vuelta y volví a la cocina. No necesitaba decir más. El mensaje estaba claro. Esa noche, mientras servíamos a otros clientes, no podía dejar de pensar en cómo habían cambiado sus expresiones. Por primera vez, no eran ellos los que controlaban la situación. Por primera vez, yo tenía el poder. Pero también sabía que esto no terminaba ahí. Mi familia nunca había sido de los que aceptan una lección y siguen adelante. Siempre había un plan, una excusa, una manera de dar la vuelta a las cosas para salir ganando. Lo que no sabía entonces era que lo peor estaba por venir. Mientras limpiábamos el restaurante al cerrar, encontré una nota en la entrada. Era de mi hermano. Decía, no creas que esto termina aquí. Hablaremos pronto. No era una disculpa, ni una felicitación por mi éxito. Era una amenaza. Y aunque no quería admitirlo, algo en mi interior me dijo que tenía que prepararme para lo que venía. Después de esa noche en el restaurante, pensé que las cosas con mi familia se calmarían por un tiempo. Creí que el golpe de verme como dueño del lugar, alguien que no necesitaba su aprobación ni su lástima, los haría reflexionar. Pero subestimé a mi familia. Siempre habían tenido una habilidad especial para convertir cualquier situación en una oportunidad para sacar ventaja, y yo, como siempre, era su blanco favorito. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Nadie me llamó, nadie envió un mensaje. Ni una disculpa, ni un intento de explicar lo que había pasado. Mi hermano no volvió a mencionar su nota, y mis padres actuaron como si el cumpleaños de mi mamá nunca hubiera ocurrido. Mi hermana, que siempre estaba publicando en redes sociales, no subió nada sobre el restaurante ni sobre mí. Era como si todos hubieran decidido ignorar lo que pasó. Pero yo conocía a mi familia demasiado bien. El silencio no era paz, era estrategia. Una semana después, recibí un correo del banco. Era una notificación sobre una tarjeta de crédito que, según ellos, estaba a mi nombre y tenía un saldo pendiente de $8,000. Me quedé helado. Yo no había solicitado ninguna tarjeta nueva en años. Mi única tarjeta la usaba para emergencias y siempre pagaba el saldo completo. Llamé al banco de inmediato, pensando que era un error, pero la operadora confirmó que la tarjeta estaba registrada con mi nombre, mi dirección y mi número de seguro social. Me envió un historial de transacciones, y cuando lo abrí, casi se me cae el teléfono. Los cargos eran absurdos: compras en tiendas de lujo, joyerías, restaurantes caros, incluso un viaje a un resort en la playa. Nada de eso encajaba con mi vida. Yo vivía modestamente, ahorrando cada centavo para mantener el restaurante a flote y crecer el negocio. Mientras revisaba el historial, noté un patrón. Muchas de las compras se hicieron en lugares que mi hermano y mi hermana mencionaban todo el tiempo en sus historias de redes sociales. Tiendas donde compraban ropa de marca, restaurantes donde se tomaban fotos para presumir. Incluso reconocí el nombre del resort. Mi hermano había subido una foto desde ahí hacía un par de meses, diciendo que estaba viviendo la vida que merecía. Llamé al banco otra vez y pedí más detalles. Resultó que no era solo una tarjeta. Había 3, todas abiertas en los últimos 2 años, con un total de $22,000 en deudas. Las tarjetas tenían mi nombre, pero las direcciones de envío para las facturas apuntaban a la casa de mis padres. No podía creerlo. Mi propia familia, las personas por las que había sacrificado tanto, me habían robado. No solo mi dinero, sino mi identidad. Esa noche no dormí. Me quedé en el restaurante hasta las 3 de la mañana, revisando cada detalle, buscando alguna explicación que no involucrara a mi familia. Pero no la había. Todo apuntaba a ellos.
Recordé las veces que mi hermano me pedía un favor y me hacía firmar papeles sin explicarme bien para qué eran. Recordé cómo mi mamá siempre insistía en que le diera copias de mis documentos por si acaso. Recordé cómo mi hermana, una vez, se rió diciendo que yo era tan confiado que cualquiera podía aprovecharse de mí. Todo encajaba, y me sentía como un idiota por no haberlo visto antes. Decidí que no podía dejarlo pasar. No esta vez. Había pagado sus deudas, cubierto sus emergencias, soportado sus desprecios, pero esto era demasiado. Organicé un almuerzo en el restaurante para hablar con ellos. Los invité a todos, mis padres, mi hermano, mi hermana. Les dije que quería arreglar las cosas después de lo del cumpleaños. Sabía que no resistirían la oportunidad de venir a mi local ahora que sabían que era mío. Querían volver a sentirse en control, y yo iba a usar eso a mi favor. El día del almuerzo, llegué temprano y preparé una carpeta con todas las pruebas, los historiales de las tarjetas, las transacciones, los correos del banco. También contacté a un abogado amigo que me ayudó a redactar una denuncia por suplantación de identidad. No quería llegar a eso, pero necesitaba estar preparado. Cuando mi familia entró, todos actuaban como si nada hubiera pasado. Mi hermano sonreía como siempre, mi mamá hablaba de lo bonito que era mi restaurante, y mi hermana no paraba de tomar fotos. Mi papá, que siempre era el más callado, solo asentía. Pero yo no estaba ahí para jugar su juego, esperé hasta que terminamos de comer. Entonces saqué la carpeta y la puse en la mesa. Tenemos que hablar de algo, dije, manteniendo la voz calmada. Les mostré los documentos, uno por uno, explicando cada cargo, cada tarjeta, cada mentira. Sus caras cambiaron. Mi hermano intentó interrumpirme, diciendo que no sabía de qué hablaba, pero lo corté. No mientas. Esto lleva años. Usaron mi nombre, mi crédito, mi vida, para pagar sus lujos. ¿Qué pensaban? Que nunca me iba a dar cuenta. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no tenía idea, que ella nunca haría algo así. Mi papá miraba la mesa, sin decir nada. Mi hermana, por primera vez, se quedó callada. Pero mi hermano no se rindió. Estás exagerando, dijo. Seguro fue un error del banco. Nosotros no necesitamos robarte. Yo gano suficiente. Eso me hizo reír. Sabía que mi hermano no tenía un trabajo estable. Vivía de proyectos que nunca explicaba y de los favores que yo le hacía. Entonces pasó algo que no esperaba. La puerta del restaurante se abrió, y entró una mujer que reconocí de inmediato, la exnovia de mi hermano. No la había visto en años, pero supe que no estaba ahí por casualidad. Se acercó a la mesa y, sin dudarlo, dijo, yo también tengo algo que decir. Sacó su propio montón de papeles y los puso junto a los míos. Tu hermano me hizo lo mismo. Abrió una tarjeta a mi nombre, gastó miles de dólares, y cuando lo enfrenté, me dijo que era mi culpa por confiar en él. Miró a mi familia y añadió, ustedes lo sabían. Todos lo sabían, eso fue la gota que derramó el vaso. Mis padres intentaron defenderse, diciendo que no tenían idea, pero sus excusas no tenían sentido. Mi hermana empezó a gritar que yo estaba arruinando la familia, que era un egoísta. Pero yo ya no los escuchaba. Les dije que iba a presentar la denuncia por suplantación de identidad y que, si no querían empeorar las cosas, debían empezar a explicar todo. Luego les pedí que se fueran. Esa noche, después de cerrar el restaurante, recibí un mensaje de mi hermano. Decía, no sabes con quién te estás metiendo. Vas a arrepentirte. No era la primera vez que me amenazaba, pero esta vez sentí algo diferente. Había un tono de desesperación en sus palabras. Decidí investigar un poco más, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Mi hermano no solo me había robado a mí. Usando un alias, había estafado a otras personas, amigos, socios, incluso extraños. Había un historial de fraudes que se remontaba a años atrás, y aunque nunca lo habían atrapado, las piezas empezaban a encajar. Corté contacto con todos ellos. Bloqueé sus números, ignoré sus correos. Sabía que intentarían manipularme, como siempre lo hacían. Mi mamá me envió un mensaje diciendo que estaba enferma, que necesitaba mi ayuda.
Mi hermana publicó en redes que yo era un traidor que abandonaba a su familia. Pero esta vez no caí. Había pasado toda mi vida cargando con sus problemas y ya no iba a hacerlo más. Mientras preparaba la denuncia con mi abogado, me di cuenta de que esto no era solo sobre el dinero. Era sobre recuperar mi vida, mi paz, mi derecho a no ser el que siempre paga el precio por los errores de los demás. Pero también sabía que mi familia no se rendiría tan fácil. Siempre tenían un último truco bajo la manga, y yo tenía que estar listo para lo que venía. Los meses siguientes fueron un torbellino. Después de cortar contacto con mi familia, pensé que encontraría algo de paz, pero en lugar de eso, me vi atrapado en una guerra silenciosa. Mi hermano, mis padres y mi hermana no se dieron por vencidos. Intentaron de todo para hacerme retroceder, mensajes de súplica, indirectas en redes sociales, incluso rumores que llegaron a mis empleados diciendo que yo era un mal hijo, un traidor que dejaba a su familia en la calle. Pero yo ya no era el mismo. Por primera vez, no sentía culpa. Había cargado con sus problemas toda mi vida, y ahora, con las pruebas de su fraude en mis manos, sabía que no había vuelta atrás. La denuncia por suplantación de identidad avanzaba lentamente. Mi abogado me advirtió que casos como este podían tomar tiempo, sobre todo porque mi familia no estaba cooperando. Habían contratado a un abogado caro, no sé cómo lo pagaron, pero imaginé que era con más deudas, y negaban todo. Decían que yo había autorizado las tarjetas, que era un malentendido, que estaba exagerando para vengarme por malos momentos familiares. Cada vez que leía sus excusas, sentía una mezcla de rabia y cansancio. ¿Cómo podían seguir mintiendo después de todo lo que habían hecho? Mientras tanto, el restaurante seguía siendo mi refugio. Me enfocaba en el trabajo, en mejorar el menú, en atender a los clientes. Pero no podía ignorar la sombra que mi familia dejaba. Una noche, mientras revisaba las cuentas, encontré un correo anónimo con más información sobre mi hermano. Alguien, no sé quién, me envió documentos que mostraban que su historial de fraudes era aún peor de lo que pensaba. Bajo su alias, había estafado a pequeñas empresas, a socios, incluso a una organización benéfica. No era solo un ladrón, era un depredador que vivía de engañar a los demás. Guardé todo y se lo pasé a mi abogado. Si mi familia quería pelear, yo iba a pelear más duro. El juicio estaba programado para un viernes por la mañana. Los días previos fueron tensos. No podía dormir bien, no porque tuviera dudas, sino porque sabía que enfrentarme a mi familia en una sala de tribunal sería el punto final de algo que había definido mi vida por demasiado tiempo. La noche antes, mientras cerraba el restaurante, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi mamá. Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando. Por favor, no hagas esto, dijo. Somos tu familia. Podemos arreglarlo. Ven a casa mañana, hablemos. Intenté responder, pero ella colgó antes de que pudiera decir algo. No fui a su casa. En lugar de eso, me preparé para el juicio. Pero cuando llegué al tribunal esa mañana, mi familia no estaba allí. En su lugar, un mensajero me interceptó en la entrada y me entregó un sobre. Dentro había un cheque por $5,000, firmado por mi papá, y una nota escrita a mano: esto es para empezar a arreglar las cosas. Por favor, para el juicio. Somos tu familia. Miré el cheque y sentí una risa amarga subir por mi garganta. $5,000. Las tarjetas falsas habían acumulado $30,000 en deudas, sin contar el daño a mi crédito, el tiempo perdido, el estrés. Esto no era una disculpa, era un insulto. Rompí el cheque en pedazos y los dejé caer al suelo. El mensajero me miró confundido, pero no me importó. Entré al tribunal con la cabeza en alto. Cuando el juicio comenzó, mi familia finalmente apareció. Estaban sentados al otro lado de la sala, vestidos como si fueran víctimas de una gran injusticia. Mi hermano evitaba mirarme, mi hermana jugueteaba con su teléfono, y mis padres mantenían la vista fija en el juez, como si yo no existiera. Escucharlos repetir sus mentiras frente al juez fue casi surrealista.
Dijeron que yo les había dado permiso para usar mi nombre, que todo era un acuerdo familiar, que yo estaba confundido por el estrés de mi negocio, pero las pruebas eran abrumadoras. Mi abogado presentó los historiales de las tarjetas, los correos del banco, las declaraciones de la exnovia de mi hermano, incluso los documentos sobre sus otros fraudes. No había forma de que escaparan de eso. Cuando el juez revisó todo, su expresión era seria. Nos pidió un receso, y durante ese tiempo, mi mamá se acercó a mí. Por favor, para esto, susurró. No queremos ir a prisión. Eres nuestro hijo. No respondí. Solo la miré y volví a mi asiento. Había pasado años escuchando sus súplicas, y todas terminaban en más mentiras. El veredicto llegó esa misma tarde. El juez los encontró culpables de suplantación de identidad, fraude financiero y falsificación de documentos. Mis padres y mi hermana fueron sentenciados a 5 años de prisión cada uno, con la posibilidad de salir antes por buen comportamiento. También se les ordenó pagar los $30,000 que habían gastado con las tarjetas falsas, más una multa adicional por los daños. Mi hermano, por su historial de fraudes, enfrentaría un juicio separado, pero el juez dejó claro que no sería leve. Cuando los vi salir de la sala, esposados, no sentí alegría ni alivio. Solo sentía vacío. Esto no era una victoria, era el final de algo que nunca debía haber permitido que llegara tan lejos. Esa noche, volví al restaurante. Estaba cerrado, pero entré y me senté en una de las mesas. Miré el lugar que había construido con mis propias manos, las luces suaves, las paredes decoradas con fotos de clientes felices, el olor a comida que aún flotaba en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que este lugar era realmente mío, no solo un escape de mi familia, sino una prueba de que podía construir algo sin depender de nadie. Los días siguientes fueron extraños. La noticia del juicio se extendió, y algunos conocidos me contactaron para darme su apoyo. Otros, los que siempre habían creído las historias de mi familia, me evitaban. No me importó. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Contraté a un contador para asegurarme de que mi crédito se recuperara y puse candados en mi información personal para que nadie pudiera volver a usarla. También hice algo que nunca pensé que haría, empecé a ir a terapia. No porque estuviera roto, sino porque quería entender por qué había tardado tanto en defenderme. Un mes después, recibí una carta de mi mamá desde la prisión. Decía que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, que esperaba que algún día pudiéramos volver a ser una familia. La leí una vez y la guardé en un cajón. No respondí. Tal vez algún día lo haga, pero no ahora. Ahora, mi vida es mía. Cada mañana, cuando abro el restaurante, siento una calma que no había conocido antes. No tengo que preocuparme por quien necesita dinero, quien está mintiendo, quien espera que yo resuelva sus problemas. Solo estoy yo, mis clientes, mi equipo, y la vida que construí desde cero. A veces, cuando el restaurante está lleno y veo a la gente riendo en las mesas, pienso en esa noche en que mi familia llegó creyendo que podían humillarme. Pienso en el letrero con mi nombre, en la palabra cancelada que les dije con calma. Y sonrío. No porque los haya derrotado, sino porque, al final, me elegí a mí mismo.